Hermanos, bienvenidos a esta celebración dominical que iniciamos hoy, ya 19 de octubre. Vamos a gozarnos al Señor y como acostumbramos, vamos a empezar esta mañana con el tema que es la predicación, así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Iván, que es el encargado de traer el mensaje. Bienvenido, Iván. Adelante. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Es un privilegio, un placer, ¿no?, poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Y el título de esta predicación es: tú también eres un misionero. Tenemos que recordar que en este mes el énfasis es voces misioneras en el mundo. Y hemos estado aprendiendo de un testimonio, ¿verdad?, de una misionera inglesa que tuvo ese llamado, ese valor, esa pasión para salir, para dejar su tierra, su casa, y no es para ir aquí a 2 cuadras, ¿verdad?, sino que viajó muchos kilómetros demostrando que ella era una apasionada por la misión de Dios. Su nombre es Gladys Aylward. Un poquito difícil el apellido, ¿verdad? Definitivamente. No lo repito porque quién sabe qué voy a decir, ¿verdad? Una misionera en China. Y cabe mencionar, ¿no?, de que fue la primera misionera en recibir una visa allá en China, ¿no? Cómo Dios obra, cómo abre las puertas, ¿verdad? Y la gran verdad es que cuando nosotros hablamos de misioneros, el gran testimonio destaca en que cada uno de ellos son unos apasionados para llevar el evangelio a todo aquel que aún no lo ha escuchado. Quizá digamos, tengo esa pasión, sí, le he compartido a uno que otro. Hay que recordar, el compartir a Dios comienza a mostrar esa pasión que tenemos por Él. ¿Por qué? Porque demuestra la preocupación que tenemos por aquellos que aún no le conocen. Y si vemos la urgencia que trae el no conocer a Jesús, el no conocer a Dios, sabemos que esas almas están rumbo a la condenación. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado. Esa es la vida eterna, eso es lo que la gente debe de saber. Y en la Biblia encontramos una gran cantidad de testimonios donde los misioneros demuestran valentía para ir a predicar. Definitivamente hay mucha valentía. ¿Por qué? Porque muchos han dejado absolutamente todo. Muchos dejan sus comodidades, como lo vimos en el ejemplo de Gladys, hasta lo que es el lenguaje, que es un obstáculo muy fuerte. ¿Qué han hecho aquellos que han sido llamados por Dios? Dan el paso. Pero no entiendo ni papas. Sobre la marcha vamos aprendiendo, ¿verdad? En el libro de los Hechos encontramos una gran riqueza de testimonio de lo que aquellos misioneros hicieron en aquel tiempo. Y cabe mencionar, el libro de los Hechos es un libro que definitivamente no tiene un final. Si usted llega a ese último capítulo, no dice fin. Queda abierto para que cada misionero que se encuentre en este lugar siga escribiendo una página más de ese libro que habla acerca de la historia de la iglesia de Jesucristo. El día de hoy vamos a estar centrándonos en Hechos 18, 24 al 28 y vamos a darle lectura. ¿Qué les parece? Hechos 24,
28, y lo vamos a hacer todos juntos a una sola voz. Amén. Hechos 18, 24 al 28, y dice la escritura de la siguiente manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, todos juntos. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. En este corto pasaje podemos notar que hay 3 países involucrados. 3 países. De inicio dice la historia, el pasaje que nos encontramos en la ciudad de Éfeso. Éfeso se encuentra en la actual Turquía. Y dice que a Éfeso llegó cierto varón llamado Apolos, y este varón viene desde la ciudad de Alejandría. Alejandría se encuentra en Egipto. Y más adelante dice que el deseo de Apolos es viajar hacia la región de Acaya, que pertenece a Grecia. Y si somos un poquito más específicos, él llega a Corinto. Entonces tenemos 3 ciudades o 3 regiones en las que nosotros podemos observar que son ciudades grandes, establecidas, con una diversidad cultural, que si nosotros hacemos una comparación de cómo eran esas ciudades a cómo son las ciudades actualmente, y vamos a centrarnos en lo que es nuestra ciudad, la verdad es que somos muy similares a ellos. Muy similares. Para empezar, las 3 regiones tienen un puerto. Y si volteamos aquí atrásito, tenemos un puerto. La libertad religiosa que tenían en aquel tiempo estaba presente. Cuando hablamos de cuestiones de sabiduría, porque los griegos eran muy filósofos, ¿no? Alejandría tenía su sistema, obviamente Éfeso estaba muy influenciada por los griegos, Corinto ni se diga, ¿no? Ellos querían hacerle ahora sí competencia a los de Atenas. Era un mundo que se esforzaba por tener un gran conocimiento. Por lo tanto, podemos decir que de esas 3 regiones, esas 3 ciudades, se les reconoce el progreso que ellas tenían, y la sabiduría era un baluarte para la humanidad. Sin embargo, porque siempre tiene que haber un pero, ¿verdad? Al analizar el pasaje, nosotros podemos reconocer que aunque estas ciudades eran grandes y avanzadas en su tiempo, ellos seguían teniendo la necesidad de conocer a Dios. Ellos tenían un vacío en su corazón. Por lo tanto, reconocemos que la voluntad de Dios, tanto en aquel tiempo como en este, sigue siendo la misma. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que el mensaje del Evangelio necesita ser predicado en todo lugar. Por lo tanto,
existe una gran necesidad de misioneros que estén dispuestos a salir para llevar el mensaje, porque toda ciudad necesita un misionero. ¿Cómo comienza el versículo 24? Y vamos para allá. En Éfeso llegó un varón llamado Apolos. Correcto. Vamos a dejar nuestra Biblia abierta, ¿verdad? Entonces cerrarla como que no va. Vamos a tenerla abierta. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Pero, ¿quién era Apolos? Apolos, el misionero de Alejandría. ¿Quién era este varón? Bueno, vamos conociendo un poquitito a nuestro misionero del día de hoy. Apolos dice que era un judío de Alejandría. Y cuando nosotros empezamos a observar esto, un judío de Alejandría, ¿cómo fue que este hombre llegó a esa ciudad? Y empieza uno a pensar, a investigar, y desde que Judá fue llevada cautiva a Babilonia, muchos judíos se esparcieron por sobre el mundo conocido. Y Egipto era un exilio opcional. ¿Alguien puede recordar hacia dónde fue, o mejor dicho, llevaron a Jeremías después del exilio? Dice que él quería permanecer en la provincia allí, en Jerusalén, en Judea, pero no, a él se lo llevaron a Egipto. Entonces, pasa el tiempo, Alejandro Magno conquista el mundo conocido, aquellos imperios, el Medo Persa, y él tiene una idea de crear una ciudad que sea rica en cultura, una ciudad que tenga una gran biblioteca, y esa ciudad se iba a llamar como él. Esto era algo muy propio de los emperadores en aquel tiempo, ¿no? Tener una ciudad con su nombre. ¿Sí se han dado cuenta que hay dos Antioquías ahí en el Antiguo Oriente, ¿no? En la historia bíblica. ¿Por qué sería Antíoco, Epífanes, ¿no? Definitivamente. Antíoco. Sí. Era algo que demostraba ese poderío del emperador, ¿no? Alejandría, una ciudad que se construyó en las costas, en las riberas de Egipto, y tenía el Nilo ahí cerca, y era un lugar muy estratégico, porque podía controlar las rutas comerciales, y esta conectaba no solo al África con Asia, sino también con Europa. Entonces, ante esta ciudad estratégica, este puerto que controlaba todo, Alejandría llegó a convertirse en capital de Egipto, y no solamente en capital de Egipto, sino que llegó a ser una ciudad hasta, vamos a decirlo, casi al mismo nivel de Roma. Voy a decir casi, porque pues Roma floreció en un momento, ¿verdad? Pero mientras estaba Roma en esa estira y afloja, Alejandría era la segunda ciudad más importante del mundo conocido. ¿Y qué fue lo que surgió en esa ciudad? ¿Qué había en esa ciudad? Bueno, ¿por qué se le reconoce? Porque ellos definitivamente eran un lugar cultural y tenían una gran biblioteca. Y en esa gran biblioteca llegó el momento en que ellos querían tener la mayoría, si no todos los libros del mundo conocido. Y entre ellos se hizo la petición que también el Antiguo Testamento fuera traducido en el siglo III antes de Cristo, que fuera traducido al griego. O sea, no dejarlo en el idioma original. Era una ciudad griega, entonces ellos querían tenerlo en su lengua natal. Y entonces de ahí surge la versión de los 70, conocida como la Septuaginta. ¿Se dan cuenta la gran riqueza de esta ciudad? También Alejandría es conocida por
tenido una de las 7 maravillas del mundo, el faro de Alejandría. Dicen que era un faro tan grande, si era un puerto, pues deberían de tener mucho cuidado los barcos, y eso les ayudaba para que pudieran llegar bien a dicho puerto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una ciudad que pudiéramos llamarla cosmopolita y sabia, ahí encontramos la gran influencia cultural que Alejandría tuvo sobre Apolos. ¿Y de qué manera podemos pensar? Si vivía en una gran ciudad, ¿por qué Apolos sale de Alejandría? ¿Qué motivó a Apolos a salir de la gran ciudad a otros lugares del mundo conocido? No hay duda que había mucha influencia judía en ese lugar. Y si Apolos no fue en algún momento a Jerusalén, quizá alguien desde Jerusalén, de Judea, llegó con un mensaje precioso, el cual cautivó a Apolos, lo aprendió, y él tuvo la necesidad de compartirlo a aquellos que aún no conocían el mensaje. Esa es la única explicación que podemos tener. Alejandría teniendo mucha influencia sobre Apolos. ¿De qué manera influyó? La Escritura nos da varias cualidades de nuestro misionero, ¿verdad? Si es una ciudad sabia, ¿qué esperamos de la persona? Esperamos que las personas tengan un nivel de educación elevado. ¿Cómo andamos en Ensenada? La ciudad que se jacta de que tiene más científicos per cápita. Eso decimos, ¿no? ¿Sí tenemos todos ese grado cultural elevado? No necesariamente, ¿verdad? Pero hay muchas personas que sí tienen esa influencia por causa de la educación que existe en nuestra área. De esa misma manera, encontramos que Apolos era un varón elocuente, es decir, que él tenía una facilidad de palabra. Tenemos hermanos aquí presentes que tienen esa facilidad de palabra. ¿En qué consiste la facilidad de palabra? Hay personas que le estás comentando algo y luego en el aire captan la idea y pueden contestar. Hay otros que nos dicen, bien, déjame procesarlo un poquitito. What you say? ¿Qué me está diciendo? No, el de facilidad de palabra, luego puede contestar. Es rápido, pero no porque sea rápido indica que va a decir, bueno, es una cantinfleada, ¿no? Habla mucho y no dice nada. No, responde con razón, con lógica. Apolos era una de esas personas, muy seguramente una persona culta, y obviamente al ser judío, él fue instruido en las Sagradas Escrituras. Los judíos tenían esa capacidad, pero Pedro se sorprendía a la gente porque era pescador y cómo tenía ese conocimiento. Todos tenían un conocimiento, pero cuando eran de una mejor familia, sabemos que el conocimiento, la enseñanza de la Sagrada Escritura era superior a otras familias. Bueno, eso se parece mucho a lo que sucede aquí con nosotros, ¿verdad? Él era un varón poderoso en el uso de las Escrituras. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con Apolos? ¿Dios puede utilizar a personas capacitadas? Sí. ¿Y a personas que no tienen tanta capacitación? Sí. Y no por eso uno es más que el otro. No. Todos conforme nuestra capacidad. El Señor nos va a ir demandando lo que Él ha puesto para usted y para mi persona. Algunos un poco más responsabilidad que a otros, pero todos tenemos responsabilidad para conocer a Dios. El libro de los Hechos dice, Apolos era un varón poderoso en la Escritura, poderoso, estudiado.
Y si nosotros empezamos a notar en el resto de la Biblia, Apolos ahí anda pisándole los talones a Pablo. De tal manera que en la epístola a los Corintios, ¿cómo es que lamentablemente la iglesia empieza a tomar bandos? A Pablo, Pedro, Apolos y hasta Cristo, ¿no? Así somos, tomamos bandos, ¿no? ¿Qué significa? Apolos tenía una gran versatilidad para manejar las escrituras, y esto era algo bueno, pero no nada más conocía, sino que Apolos también dice que tenía un espíritu fervoroso. O sea, Apolos era una persona entusiasta. ¿Cuántas personas han conocido que parece que son hiperactivos dentro de la iglesia y otros tantos fuera de ella? No pueden estar quietos. Apenas notan una necesidad y eso, o sea, hay que atacarlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que movernos, hay que ser dinámicos. Apolos era una persona dinámica y definitivamente ese entusiasmo permite ver que Apolos era un apasionado por la enseñanza. Definitivamente él tenía que predicar, él tenía que compartir. En palabras de Pablo decía, impuesta necesidad me es esta. Él tenía que hacerlo, él tenía un llamado definitivamente. Lo que estamos viendo aquí, que ese conocimiento que tenía Apolos, aparentemente nos dicta de que él era el misionero perfecto. Sí, facilidad de palabra, un gran manejo de la Biblia, un entusiasta. ¿A quién no le gusta que esté el líder de la iglesia moviendo acá? ¡Hey, vamos! ¡Hey, no te me quedes atrás! ¡Vamos, tú puedes! Animando al pueblo de Dios, ¿no? Era ese misionero perfecto, con conocimiento, con todo. Dejó su casa, dejó su comodidad para ir a otro lugar, para levantar la voz, para ser una voz misionera en otros países lejanos al suyo. Todo parece excelente, pero hay algo que muchos dirían, ¿qué pasó ahí? Su mensaje estaba incompleto. Aún con ese pequeño defecto, y no era algo voluntario, él conocía parcialmente el mensaje de Jesucristo, y aún así él estaba dispuesto. O sea, quizá no tengas todo lo demás, pero si tú eres una persona dispuesta, el Señor te va a enseñar en el camino. Y es todo bonito de Dios, es todo bonito. ¿Por qué? Porque aunque veas, notes la falta de capacidad que podamos tener, el Señor sigue preparando, nos sigue puliendo, nos sigue perfeccionando para que podamos cumplir la misión de Dios en donde sea que estemos. Un mensaje incompleto. Esto nos dice que todo misionero necesita a otros misioneros que le capaciten. Priscila y Aquila fueron los misioneros de Éfeso. Hechos 18:26 dice de la siguiente manera: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga Apolos, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila. ¿Por qué digo que fueron misioneros de Éfeso? Bueno, ¿quiénes fueron ellos? Ellos fueron un matrimonio, eran una pareja de aquel tiempo que conocieron al apóstol Pablo. De hecho, Aquila estuvo trabajando con el apóstol Pablo
en lo que era su trabajo de hacer carpas, ¿no? Tiendas de campaña. Entonces fueron conocidos, y durante el segundo viaje misionero llegó el momento en que el apóstol Pablo tuvo la necesidad de regresar a Jerusalén. Necesito pasar la fiesta en Jerusalén. Y tomando, ahora sí, su embarcación, viene el equipo de Pablo, entre ellos Aquila y Priscila, y llegaron a Éfeso. Y es muy importante saber que Pablo antes quería llegar a esa región y el Espíritu Santo le impidió, y es cuando ellos llegan a Europa. Pero ahora sí pudieron llegar. Y esto lo dice al principio del capítulo, no en el 19, sino en el 18. Ahí nos menciona qué fue lo que ocurrió. Dice que Pablo llega y empieza a predicar en Éfeso, pero no se quedó mucho tiempo. Él tenía que volver a Jerusalén. Y entonces, aunque los judíos en la sinagoga le decían, quédate, ocupamos que te quedes, ¿qué hace el apóstol? Priscila, Aquila, ustedes se van a quedar aquí, yo tengo que regresar. Y voy a volver a ustedes, si Dios quiere. O sea, Pablo no sabía si él volvería. Entonces, Priscila y Aquila se quedaron allá en Éfeso. Y si hablamos de Éfeso, así tanto como hablé de Alejandría hace ratito, sabemos que era una ciudad grande, una ciudad de poder económico y una ciudad con una diosita por ahí que dominaba. No era una tarea fácil para Aquilas, para Priscila, el compartir el Evangelio, pero sin duda alguna ellos estaban haciendo su labor. De hecho, si nosotros seguimos investigando acerca de ellos, se menciona que ellos también estuvieron en Roma, que ellos tenían una iglesia en casa. Los volvemos a ubicar en Éfeso. Entonces, ¿qué significa? Ellos también eran misioneros. Y como misioneros, llegó el momento en que escucharon a este amigo Apolos predicar. ¿Y qué es lo que comenzamos a notar en el carácter de Apolos y Priscila? Escucharon. Ellos saben escuchar. Escucharon el mensaje. Escucharon que el mensaje de Apolos, aunque correcto en gran parte de su prédica, todavía faltaba complementar ese mensaje para que la gente pudiera conocer verdaderamente quién es Jesucristo. Definitivamente, Apolos predicó, ellos escucharon y no se quedaron ahí. Híjole, el predicador de hoy, si te diste cuenta, nomás predicó hasta esta porción, ¿no? Le faltó hablar de la resurrección, de la muerte de Jesús y de cómo Él ascendió, ¿no? Cómo está a la diestra del Padre. No fue una crítica de ese tipo, sino que una vez que termina la predicación, se acercan a Apolos y lo toman aparte, en privado. ¿Qué significa esto? Muy probablemente lo llevaron a casa y en casa comenzaron a instruirle en amor, no en crítica destructiva, diríamos hoy en día, con crítica constructiva, en amor. ¿Por qué? Porque el amor edifica. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, vemos que la humildad es algo, un componente esencial para todo misionero, tanto para Apolos como para Priscila y Aquila. Porque bien pudieron haber dicho, pues estos son de la corriente de Juan el Bautista, déjalo, que él siga compartiendo, no nos afecta. No, al contrario, reconocer que hay que enseñar a alguien que era poderoso, es reconocer la superioridad de los demás, pero en ese reconocimiento no es para que uno se haga chiquito y empiece a tener envidia. Al contrario, somos un mismo equipo, un mismo pueblo,
Y si hay alguien más capacitado que nosotros, pero que tiene ciertas carencias, es nuestra responsabilidad ayudarlo a que él sea fuerte. Y ahí viene la educación continua en lo que es el misionero. El misionero ocupa reconocer dónde están sus carencias y que otros tienen esa fortaleza y pueden enseñarle a ser más efectivo en la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Discipularon a Apolos. Espera, ¿que no Apolos era el misionero de Alejandría? Y está siendo discipulado en Éfeso. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba preparando a su misionero. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Y cómo los preparó? Por medio de unos misioneros prudentes. Y a todo esto que predicaba Apolos. Dice que él predicaba el mensaje de Juan el Bautista, el bautismo de Juan el Bautista. ¿Qué es esa doctrina de Juan? Bueno, predicaba arrepentimiento, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, conversión. Eso es lo que está predicando, un cambio de actitud que manifieste que verdaderamente vas a dejar aquella vida antigua y vas a seguir una vida nueva. El bautismo es de purificación, eso es lo que estaba predicando, estaba preparando el camino para la venida del Señor. Eso es lo que estaba predicando. Todavía le faltaba el ministerio de Jesús. Eso es lo que le faltaba. Llegaba, vamos a decirlo, a la mitad del camino. ¿Cómo podemos estar seguros que sí es así? ¿Qué falta en ese mensaje? Y aquí la pregunta viene para nosotros. ¿Cuántas veces hemos predicado el mensaje de Cristo, pero lo hemos dejado a medias? Incompleto, carente. Estoy seguro que en más de una ocasión, ya sea porque no tuvimos el tiempo suficiente para explicarle a la persona, o porque las cosas no se dieron de manera, vamos a decir, más fluida, demasiada interrupción a veces, o diríamos por ahí de manera coloquial, es que se me fue la onda y no le dije esto. Sí, nos pasa, nos sucede. Y ya cuando estamos lejos, ay, ¿por qué no le dije? Era mi oportunidad para presentar el plan de salvación. Le hablé una partecita, pero no llegué ahí. Sembraste. Esto es una gran realidad. Nos pasa y a veces ocupamos, ya nos dimos cuenta despuesito, ocupamos capacitación para poder identificar los momentos en que podemos compartir el plan de salvación. Ocupamos esa capacitación para cuando vengan esas preguntas difíciles, seamos como Apolos, ¿no? Tengamos la facilidad de palabra, recordemos y compartamos y refutemos aquello que nos están diciendo que no es correcto o que están demandando razón de nuestra fe. Esta instrucción que tenía Apolos de Alejandría, una ciudad culta, de gran educación, de gran importancia, no permitió que Apolos fuera una persona soberbia. No dejes que la soberbia te gane en ningún momento. Que si eres profesionista, que si has estudiado seminarios, que si esto y lo otro, tomemos nuestras profesiones y pongámoslas a los pies de Cristo. Lo dijo el apóstol, todo ese conocimiento es como basura para poder alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a creerlos muy y no vamos a lograr el objetivo. Seamos humildes, así como Apolos, seamos humildes para poder recibir la enseñanza, para ser enseñables.
Ay, es que eso ya lo sé. Reafírmalo. Reafírmalo. ¿Por qué? Porque eso que ya sabemos y nos están repitiendo, muchas veces cuando estamos en el campo de batalla, se nos olvida. Pero ya lo sé. Y me voy a acordar ya después, ¡ay, era esto! Reafirma el conocimiento y permite ser enseñable para que ese conocimiento también lo puedas transmitir de diferentes maneras o diferentes perspectivas según la persona que tengamos enfrente. ¿A cuánto les ha costado los viajes misioneros? Que tenemos una manera muy peculiar, particular de enseñar en la iglesia, y cuando van, no digo vamos porque no me ha tocado ir, pero he escuchado. Primero Dios, que así sea. Por algo Dios me trajo aquí, para salir de esa comodidad también, ¿verdad? ¿Cómo trabajan los misioneros? Muy distinto a como lo hacemos aquí en casa. Muy distinto. Y es una nueva experiencia para muchos, y una experiencia que enriquece, que edifica. Y aunque venimos con todo el tren del activismo de la iglesia, allá vamos con otro tipo de cautela, porque nuestro activismo puede echar a perder todo el trabajo de los misioneros. ¿O no? Definitivamente hay que aprender. El discipulado entre misioneros es esencial, porque nadie lo sabe todo. Nadie lo sabe todo. Todos necesitamos comunidad. Nos ocupamos los unos a los otros. Y como pueden ver, esta labor también es parte de la misión. Aquila, Priscila, trabajando como misioneros, discipulando a otro misionero. Y vaya que hicieron un buen trabajo. Y ese trabajo también lo tenemos nosotros. Cuando hablamos de la misión, quizá algunos pues no tengamos la experiencia de ir a pueblos lejanos. Sin embargo, eso no significa que nosotros no hagamos trabajo misionero en nuestra ciudad, porque podemos hacerlo en casa, podemos hacerlo en el trabajo, en la escuela, en la calle. La obra es muy diversa y hay lugar para todos. Cada uno de los que estamos aquí, hay lugar para quienes, para todos en ella. Hay lugar en la obra del Señor. Meditemos un poquitito. ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es tu lugar en la obra de Dios? Tú eres un misionero y por ello es necesario que sepas que todo misionero necesita salir a predicar. Creer en Jesús no es algo pasivo, no es algo que nos va a estancar, que nos va a dejar en un solo lugar. Un misionero no permanece mucho tiempo en un lugar. Versículo 27 indica, y queriendo él pasar a Acaya, no, quédate aquí en Éfeso, tenemos mucha chamba que hacer, aquí podemos crecer, Apolos, no te vayas, te necesitamos. Ocupo ir para Acaya. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia en ese momento? De acuerdo al versículo 27, los hermanos le animaron. Y no solamente le animaron, dice, sino que escribieron cartas para que fuera recibido por los discípulos de Acaya, particularmente los de Corinto. Y él, queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Apolos tenía un deseo ardiente de llevar la palabra más allá. Nos damos cuenta, el llamamiento de Apolos no era para Éfeso, pero Dios lo llevó a Éfeso, ¿para qué? Para ser capacitado. Y ahora él ya con un conocimiento amplio del Evangelio, completo del Evangelio, él quiere predicar, él quiere salir, quiere compartir.
Él viene de Alejandría, de una ciudad culta, ya lo he mencionado como 1000 veces ahorita, exagerado, ¿verdad? Y él va a otro sitio donde también tienen esa misma característica. Dios toma a una persona con una preparación para llevarlo a otro lugar, a otra comunidad, con las mismas características, donde Él va a poder refutarlos y ayudarlos, conducirlos a Jesús. Lo interesante aquí es la manera en que la iglesia apoya y envía a Apolos. No lo retiene, lo capacitó, eres nuestro, eres mío. No, ve. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar que envía, no que retiene. Capacita y envía. Los obreros salen de este lugar. Nos reunimos, celebramos, aprendemos, vemos cómo van progresando y envían. La iglesia no es centrípeta, es centrífuga. Hacia afuera, hacia afuera. Siempre es hacia afuera. Apolos, Pablo, Priscila y Aquila iban de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque el evangelio necesita avanzar. ¿Cuál fue el problema del pueblo judío? Todo hacia Jerusalén, todo hacia ellos. Pero ¿cuál es la petición o el mandato, mejor dicho, de Jesucristo? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Va expandiendo el evangelio. Cada lugar tiene su tiempo y su propósito. Si Dios nos mueve, no es un retroceso, es una nueva asignación. El Señor nos capacita, nos mueve. ¿Para qué? Para seguirnos preparando, para poder salir. ¿Por qué? Porque el evangelio implica movilidad. Todo llamado misionero debe hacer que te muevas. Es dinámico, insisto, ¿no? Es dinámico. Movilidad implica obediencia, implica sensibilidad al Espíritu Santo. Y solamente así podríamos reconocer nosotros que un misionero es un instrumento de bendición donde quiera que él está. Si es una persona que va a ir a compartir de Dios y lo está haciendo de todo corazón, va a haber fruto. Y ese fruto es de bendición. Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos fue formado, enviado y usado poderosamente por Dios. Y así como Apolos, Dios quiere usarte a ti como un instrumento de bendición. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos, hermanas. Apolo fue un misionero. Priscila y Aquila fueron misioneros. Pablo fue un misionero. Pero Dios no terminó de levantar misioneros en el primer siglo. Hubo misioneros en el segundo, en el tercero, cuarto, quinto, hasta el siglo XXI. Dios sigue buscando misioneros modernos. Maestros, madres, jóvenes, profesionistas, abuelos, personas apasionadas que lleven el mensaje de Jesús. Y el llamado el día de hoy no puede ser más claro. ¿Por qué? Porque tú también eres un misionero. Quizá el campo sea tu familia, tu trabajo, la calle, tus amigos, todos los que te rodean de alguna u otra manera. Dios te ha puesto allí con un propósito. Y el día de hoy quiero invitarte a que le digas al Señor: Señor, yo soy un misionero, aquí estoy, envíame a mí. Como misionero no necesitas ser un Apolos, pero sí estar disponible como Él.
No necesitas saberlo todo, pero sí dejarte enseñar como Él. No necesitas ir lejos, pero sí estar listo para ir a donde Dios te envíe. Levantémonos como misioneros en nuestra ciudad. Recibamos la capacitación como Apolos. Salgamos a predicar como enviados de Dios. Seamos instrumentos de bendición donde sea que Dios nos coloque. En sí, seamos una voz misionera en nuestra ciudad. Oremos. Gracias, Padre Santo, le damos en esta mañana porque usted nos está diciendo, nos está recordando cuál es la tarea que tenemos. Todos somos misioneros, Padre Santo, y de esa manera usted personalmente nos dice, tú eres un misionero. Permita, Señor, que podamos asimilar esta palabra y siguiendo los pasos, los ejemplos de aquellos grandes misioneros, tanto antiguos como modernos, bíblicos como aquellos que no se encuentran dentro de nuestra Biblia, que podamos tener esa pasión, Señor, para hablar acerca de ti, que podamos, Padre Santo, ir con la palabra de verdad, que podamos, Padre Santo, capacitarnos para presentar un evangelio completo. Haga su obra en cada uno de nosotros, Señor, y no permita jamás que nuestra falta, Señor, de un lugar en el cual se diga que somos grandes, calle nuestra boca para poder compartir. No, Señor, porque la grandeza solamente te pertenece a ti, Padre Santo, y es de esa manera en la que humildemente debemos de venir y humildemente debemos de compartir a todo aquel que necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, Padre, le damos porque usted está en medio de nosotros. Gracias por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.